Así. Como estamos en mayoría, hemos tenido el detalle de dejar a Anabel que comience con la exposición. Bueno, yo como estoy completamente discapacitada para hablar sentada, voy a hablar desde aquí y como no veo muy bien, me voy a poner aquí. No sé si está ya puesta la presentación. Vale. Bueno, pues vamos allá. Como decía Ramiro, estoy en minoría, así que yo creo que me toca hablar de trauma. Y voy a hablar de trauma y de las cosas que se me han ido ocurriendo a lo largo de estos 2 días. Y bueno, luego ellos me llevarán la contraria, discutiremos, ya hemos hecho nuestros pinitos antes, así que me imagino que será fácil. Voy a empezar llevándole la contraria a un compañero que habló ayer, ya lo hemos hablado en los cafeses, así que este debate recoge un poco las conclusiones de nuestras conversaciones. Él decía que la consecuencia del trauma es la resiliencia y yo digo que no. La consecuencia del trauma puede ser la resiliencia si empezamos a pensar en accidentes, traumas simples, en la edad adulta, en personas a las que no les ha pasado nada muy grave antes. Pero cuando hablamos de trauma interpersonal crónico, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la consecuencia no es la resiliencia. Y esto sí que lo puedo decir más allá de toda duda razonable. No en el abuso intrafamiliar, no cuando estamos hablando de un cerebro en desarrollo. Tenemos una serie de paradojas clínicas, hablaban ayer de un poco de la valoración del daño y veíamos que tener un trastorno de personalidad puntúa negativo, para que te crean. Y es muy curioso porque resulta que una de las consecuencias más frecuentes del trauma infantil es el trastorno límite de personalidad, no el estrés postraumático. Yo lo siento por los de la parte jurídica, pero ya sé que el estrés postraumático mola más, ¿verdad? Tenemos un trauma y tenemos un trastorno directamente relacionado con el trauma. Pero es que no nos podemos inventar otro cerebro que el que tenemos los seres humanos. Entonces la cosa no funciona así. Lo más frecuente es que una persona que ha tenido trauma en la infancia desarrolle lo que nosotros le llamamos estrés postraumático complejo, pero como hasta ahora no teníamos ninguna definición en la que encajase esto, muchos casos acaban diagnosticados de trastorno límite. Luego te haces mayor, todo esto encaja en tu cabeza, quieres denunciar un abuso que has sufrido, pero como tienes trastorno límite de personalidad debido al abuso que has sufrido, no te creen. Esto es una situación paradójica que yo creo que es importante comentar. Hablabais ayer, lo mío es llevar la contraria, le voy a llevar la contraria hasta al doctor Cardona, y me va a disculpar porque me ha encantado muchísimo su presentación, pero a mí me preocupa esto de escuchar al niño. Por varias razones, ¿no? Claro que tenemos que escuchar al niño, pero como dice un niño, no puedo más. Me enfado por cualquier cosa, te digo que no importa mientras me aprieto fuerte por dentro para que no se me note, voy mal en el cole a ver si se entera alguien, me vuelvo a hacer pis en cama. Y estas palabras, estos gritos de ayuda, ¿quién los escucha? Los terapeutas. ¿Y cómo podemos hacer llegar esto a los juristas? Pues es muy complicado, porque claro, hacerse pis en la cama se relaciona sin ningún género de duda con lo que pasó. Hombre, no, pero cuando coincide en el tiempo, hombre, no, pero si está pasando esto y al niño le pasa esto, y esto parece que no vale, pero es que la psicopatología funciona así, y no nos podemos inventar otra, es como funciona la mente humana. Y si es muy extremo el abuso que sufre el niño, pues no me acuerdo, no quiero hablar, lo meto todo en un cajón y a veces exploto y nadie entiende nada. ¿Y cómo relacionamos esto con lo que ha pasado? Pues a través de la observación clínica. Pero si no tenemos un test que mida esto, y no tenemos un test que mida esto con unos números y unas puntuaciones a partir de las cuales podamos decir A o B, ¿qué hacemos? Voy a poneros un vídeo porque yo creo que hay cosas que hay que verlas. ¿Cómo nos defendemos ante la amenaza? Nos defendemos ante la amenaza peleando o escapando, pero solo si nos podemos permitir el lujo de pelear o escapar. Un león y un oso pelean porque los dos podrían ganar. Si no, no podrían pelear. Pelear en una agresión, pelear en un abuso, es un lujo. ¿Qué pasa si no puedes pelear o no puedes escapar? Por ejemplo, un niño. Esto es un sistema de defensa. El impala está en las garras del depredador y no se mueve, no respira, está completamente colapsado. El depredador lo mueve a ver si reacciona,
porque si no reacciona no se lo va a comer. Por eso los impalas han sobrevivido. Si los impalas pelearan con los depredadores no habría impalas. Fijaos, ni siquiera respira, ahora empieza a respirar. Solo cuando el peligro está lejos, solo cuando todo ha pasado. Y poco a poco, después de un tiempo, cuando todo ha pasado, se puede empezar a mover. Y esto significa en las personas poder hablar, poder decir lo que está pasando. Ahora empieza a temblar, solo después de tiempo empieza a temblar. Y solo después de temblar un rato puede empezar a correr. Nosotros hablamos de la cascada defensiva, ¿no? La cascada defensiva son las reacciones que se producen ante una situación de amenaza. Y la primera parte de la cascada es la respuesta activa. Grito, peleo, me escapo, pero ¿y si no hay posibilidad? Empieza a bajar. Me vengo abajo, me someto, obedezco, niego la realidad para no sentirla, me empiezo a aturdir o acabo como el impala, sin fuerzas para reaccionar. Los niños también tienen la fantasía y pintan la realidad de otro color para disimularla. Y están viviendo en una situación de maltrato y dicen que sus padres son estupendos, no quieren hablar de ellos, idealizan la situación. Estas son respuestas más potentes, más graves y más intensas. ¿Qué pasa con estos niños que ya no pueden ni hablar? Que si hablan rompen esa idealización que les mantiene vivos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los escucha? No van a hablar con palabras. ¿Cómo se defiende un niño que está sufriendo un abuso? Un niño en un ambiente favorable se mueve hacia lo que necesita. Puede hablar porque sabe que será escuchado. Este es un niño en un ambiente sano. Juega, se mueve, reacciona, mira alrededor. Este, si le preguntas qué te ha pasado, te lo puede decir. Cuando sepa hablar, que todavía no sabe, ¿no? Pero un niño en un entorno negligente u hostil no se mueve y no habla. Cuando habla y no es escuchado, esta es una niña que ha sufrido negligencia severa. ¿Vamos a escucharla? Nos está hablando muy claro, nos está diciendo muchas cosas. Por la forma en la que respira, por la forma en la que mira, por la cara de susto, por la falta de reactividad, por la falta de posibilidad de hablar. Se está defendiendo como el impala, es un mecanismo instintivo en los seres humanos. Cuando decíais, hay que escuchar al niño, yo lo veía con esta pregunta que nos horrorizaba de pequeños, me imagino que todos los han hecho, ¿no? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Entonces, poner al niño en esta tesitura es un derecho y también una tortura. Y creo que es importante que seamos conscientes de esto. Yo tengo una mujer ahora, está en un proceso de violencia de género y su hijo está de casa de su padre a la suya y en casa de su padre le está diciendo de todo para que se vaya con él y en casa de ella está intentando sobrevivir a la situación. Muchos niños se ven pillados en estas presiones para que se venga para un lado o para que se venga para el otro. ¿Qué pasa cuando el trauma es muy grave y crónico? Pues no tenemos un estrés postraumático, tenemos esto: recuerdos fragmentados, amnesia, desconexión emocional, discordancia entre lo que cuenta y los sentimientos que muestra, hiperactivación emocional, desbordamiento. Candela lo explicó ayer maravillosamente. Todo esto puede contar negativo para la persona que ha sufrido un trauma, más grave que los que tienen estrés postraumático. La contradicción es un síntoma de trauma, el más grave. Es un síntoma de apego desorganizado, el más disfuncional. Y la contradicción no puede puntuar negativo porque es un síntoma de gravedad, es un síntoma de más daño. La contradicción puede aparecer en cómo cuenta la historia, en los ejemplos que pone, en la conducta, en los recuerdos, en los impulsos. Luego está la valoración en los procesos de divorcio, quién se queda con el niño, quién no. Y muchas veces en clínica nos encontramos estas situaciones. Hay uno
que expresa emociones desbordadas, que está tan dañado por lo que ha vivido en la relación que clínicamente, lógicamente está mal, le cuesta mantenerse centrado en una declaración. Otro que está desconectado, que está todavía peor que el anterior, no expresa nada, se ha tenido que anestesiar por completo, no puede reaccionar. Y luego está, a lo mejor, el que más agresivo, hostil y dañino ha sido, que se muestra perfectamente centrado, describe con lógica y coherencia lo que ha hecho. El que ha sufrido las consecuencias queda mal. Y muchas veces al que se le da más credibilidad es al que no está dañado. El trauma grave es contradicción porque viene de la contradicción. Y los síntomas son contradictorios porque es una manera en la que los niños y las personas nos adaptamos a la contradicción. Tenemos que adaptarnos por un lado, adaptarnos por el otro, y todo esto no puede juntarse, es materialmente imposible. Hablábamos estos días, ¿no? Necesitamos que digáis las cosas más allá de una duda razonable. Esto no lo llevamos en los genes. Es materialmente imposible para alguien que se define como científico hablar así. El pensamiento científico va en contra de la convicción, porque sabemos que la realidad es compleja, porque sabemos que la realidad está sometida a constante verificación. Si alguien que se define como científico dice algo con rotundidad, lo expulsan. Los test psicométricos no pueden hacer valoraciones cualitativas. Yo cuando tengo que hacer un informe, que no los hago con mucha frecuencia, pero tengo que meter un test con números. Lo hago para tranquilizar al juez o al abogado, para que vean que hay un dato. Pero yo sé que es mentira. Yo sé que esto no refleja lo que está pasando. Los test nos ayudan en el diagnóstico, pero no hay nada que pueda sustituir una valoración clínica. Pero esto se define como subjetivo, cuando es realmente la herramienta diagnóstica más potente y más certera que tenemos. El trauma en la infancia, decía, no produce síntomas de estrés postraumático con tanta frecuencia como el trauma simple que ocurre en adultos. Y el trauma intrafamiliar nunca ocurre solo, jamás. ¿No? Un abuso sexual dentro de la familia, sin nada más, sin abuso emocional, sin negligencia, no. Entonces, ¿cómo vas a decir, esto es solo debido a esto? No lo puedes decir. Pero eso no quiere decir que el abuso no sea gravísimo y que no tenga que ver con toda seguridad con las consecuencias. ¿En qué porcentaje? Luego tenemos el tema de los lugares y los tiempos. A veces el niño tarda mucho tiempo en poder hablar, en poder coger confianza. Y a veces solo después de mucho tiempo de hacer terapia puede poner en palabras lo que le pasa, con suerte. ¿Coinciden esos tiempos con los momentos en los que le toca declarar? ¿Y será capaz de hacerlo ante alguien a quien no conoce y con quien no tiene esa confianza? Otra cuestión que no tiene directamente que ver con esto, pero que también me preocupa, es cuándo puede un niño ir a terapia, ¿no? Imaginemos, un niño expresa malestar emocional, un progenitor es más sensible, tiene un apego más seguro con el niño, ve que está mal y lo quiere llevar, y el otro, más desconectado, que piensa que estos son gilipolleces, no quiere que vaya. ¿No tendría sentido que un profesional pudiera valorar el caso? ¿No tiene el niño derecho a tener una terapia? ¿O prima más que los padres se tengan que poner de acuerdo? ¿Y si ese niño está teniendo síntomas de, por ejemplo, un abuso sexual? Y alguien ve síntomas, la madre quizás no se entera de que ha ocurrido un abuso, pero ve que el niño está mal y el abusador se niega, por supuesto. No vaya a ser que el psicólogo o el psiquiatra descubran que aquí pasa algo. Y ese niño no puede ir hasta que eso no sale a la luz. Estamos dejando debajo del iceberg una grandísima cantidad de casos. Y yo no tengo una solución, pero esto no puede ser. No puede ser. Otro tema es la definición de enfermedad mental. Claro, ¿está enfermo o no está enfermo? Aquí ya nos quedamos en cortocircuito, porque ¿qué es la enfermedad mental? Una pierna rota es una pierna rota. Pero entre los propios profesionales no nos ponemos de acuerdo de hasta dónde llega ese concepto. Hay algunas patologías, pues la esquizofrenia, el trastorno bipolar, determinados tipos de depresiones, que bueno, podrían encajar mejor en el concepto biomédico de enfermedad, pero hay muchas otras cosas. Otro tema que no
en principio no tiene que ver, pero toca con un caso que yo llevé, son los ingresos involuntarios. Tenemos un problema gravísimo con esto. O una persona está con un cuchillo entre los dientes y cuando llega la policía a valorar si está bien o no, los ataca con el cuchillo, o esa persona no ingresa de forma urgente. Y claro, muchos pacientes están en pleno brote psicótico, pero cuando llega la policía se quedan así. Conclusión, no es urgente. Proceso judicial, espérate. Yo tuve un caso de una niña que estaba viviendo en una familia con una madre que era alcohólica y que estaba completamente psicótica. Había una situación de riesgo grave. El que vivía con ellas era una pareja de la madre, pero no era el padre biológico de la niña, por lo tanto, no podía realmente hacer mucho más que intentar venir a vernos y a presentar la situación. Servicios sociales, fiscalía. No hubo manera de hacer nada en esa situación hasta que la señora tuvo a bien ponerse agresiva y romper cosas en un espacio público, vino la policía y la llevó al hospital. ¿Qué pasa si un niño dice que ha sufrido un abuso y no se puede demostrar? Pasa montones de veces. ¿Qué pasa después? Muchos abusos que sí han ocurrido no se pueden demostrar. Entonces, ¿dejamos el niño en ese contexto y ya está? ¿Y si sigue pasando? Es muy fácil que siga pasando. Además, si no ha pasado nada, ya hay bula oficial para que siga pasando. La mayor parte de los niños están demasiado paralizados, me queda poco, y ya definitivamente rendidos, son como el Impala, como para poner grabadoras en los calcetines. Hacemos un seguimiento de esos casos, en algunos sitios sí, pero en muchos sitios no. Resumen. El trauma complejo y sus consecuencias no son una enfermedad bien definida, sino un conjunto de síntomas muy diversos. Valorar la influencia directa y única de un único evento en ese contexto es científicamente imposible. Pero la influencia de un evento grave en la infancia dentro del núcleo de seguridad del niño es clara, daña físicamente el cerebro y afecta a la vida adulta. No podemos cambiar la realidad para que encajen los términos jurídicos. Ya sé que tenemos que ponernos de acuerdo, pero tendrá que haber un diálogo por los dos lados y tendremos que encontrar la manera de explicar esta realidad, no de transformar la realidad. Yo cuando tengo que hacer un informe a veces me veo tuneando, no mintiendo, pero hay que decir las cosas de una manera. Yo, por ejemplo, no digo que un paciente tiene disociación porque sé que no me lo va a entender nadie. Hablo de estrés postraumático, lo que sea, porque sé que es la única palabra a la que le van a hacer caso. Propuestas. La evaluación clínica tiene que contar. Es la mejor herramienta diagnóstica, mejor que las pruebas psicométricas. Ya sé que los clínicos a veces damos versiones diferentes, pero esta información tiene que ser tenida en cuenta. Y a veces las únicas palabras de un niño son sus síntomas. Que se graben las sesiones de terapia y que puedan ser admitidas como prueba. Un niño puede decir en un contexto en el que se sienta seguro cosas que no va a poder decir en ningún otro lugar. Me sumo a eliminar o al menos a replantear desde la base los criterios de veracidad del testimonio, porque desde el punto de vista de las teorías del trauma son una auténtica tomadura de pelo. Los prejuicios no son solo de género, la enfermedad mental también está llena de estereotipos y necesitamos cuidar los procedimientos judiciales para evitar la retraumatización, es de lo que hemos estado hablando todos y yo creo que es fundamental y urgente. Comprobar las pruebas no es suficiente. La inmensa mayoría de las veces se llega a la edad adulta sin que se haya tomado ninguna medida efectiva. Y trabajar con estos casos es un tratamiento de años y muy, muy, muy difícil. Y sé que a todos creéis que tenemos que hacer algo y por eso estamos todos aquí. Así que sigamos hablando, que queda mucho por hacer.